México se encuentra entre los primeros lugares de las listas de riqueza de especies según la Semarnat. El número total de especies conocidas en México es de 64.878 aproximadamente. Al respecto, se han descrito 26.000 especies de plantas, 282 especies de anfibios, 707 de reptiles y 439 de mamíferos. Estas cifras, comparadas con otros países en el plano mundial, colocan a México como un país megadiverso, ya que presenta al menos 10% de la diversidad terrestre del planeta. La pérdida de esta hermosa biodiversidad es alarmante, ya que México tiene 10 sitios críticos con especies amenazadas. Solo quedan poco más de 1.000 vaquitas marinas en aguas mexicanas. En Jalisco, Chiapas, Campeche, Veracruz y Colima hay playas con grave contaminación según Greenpeace. En México se pierden 484.000 hectáreas de área natural cada año. En el país existen 800 especies invasoras, 665 plantas, 77 peces, 2 anfibios, 8 reptiles, 30 aves y 6 mamíferos. Todo esto se debe al crecimiento de los asentamientos humanos, explotación de especies, sobreexplotación de recursos naturales, caza furtiva excesiva, introducción de especies de otros ecosistemas que desequilibran el propio, contaminación local y mundial que ha cambiado el clima del mundo, deforestación excesiva, uso de pesticidas y ruptura de las cadenas alimenticias por la disminución o extinción de una o varias especies. Bolivia se encuentra entre los países con mayor diversidad biológica a nivel mundial, debido al gran porcentaje de especies, muchas de ellas endémicas, que solo existen en Bolivia o en algunas regiones de su territorio. Existen 45 ecosistemas, 22 áreas protegidas y se conocen alrededor de 1.110 especies de pájaros, 700 especies de peces y 380 de mamíferos. En Bolivia, el 10% del total de los vertebrados se encuentra bajo alguna categoría de amenaza. Entre los principales se encuentran el oso jucumari, la alondra, paraba barba azul, tití de Bení, delfín rosado, paraba frente roja y el pacarí de Chaco. También están amenazados el guanaco, el gato andino, cocodrilos, víboras, lagartijas y además una variedad de sapos y ranas del lago Titicaca. De alguna manera, la flora se encuentra amenazada, como los bosques de Quehuiña en el Parque Nacional Tunari, donde solo se mantiene el 10% de la floresta que existía originalmente. El factor número 1 para la pérdida de biodiversidad en Bolivia y en el mundo es la destrucción del hábitat como factor para la pérdida de especies. En segundo lugar, se encuentra la introducción de especies exóticas en hábitats extraños y como tercer factor el tráfico de vida silvestre. Actualmente, el país busca tratar de cuidar esta enorme gama de diversidad de especies que contiene. Y un gran logro fue que el Parque Nacional Noel Kempff Mercado fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. El Ecuador es considerado como el país con mayor diversidad biológica por unidad de área en Latinoamérica. Se dice que es una zona de megadiversidad. Los factores que favorecen a esta tierra son los siguientes: posición geográfica, presencia de la cordillera de los Andes, cuencas hidrográficas, presencia de las corrientes marinas, vientos, convergencia y la existencia de valles interandinos, aislamiento geográfico. Diferentes grupos étnicos han ayudado a que se conserve y con sus prácticas han originado mayor diversidad de agroecosistemas. Condiciones del suelo, hidrografía, vientos aislados húmedos amazónicos. El Ecuador es un centro evolutivo que sigue produciendo biodiversidad. Así existen un estimado de 20.000 especies de plantas vasculares, aún no determinadas en su totalidad. De estas, el 20% son endémicas. Actualmente se conocen debidamente catalogadas 15.306 especies, de las cuales 4.143 son endémicas, 27% del país.
Sobre fauna en el Ecuador se han catalogado 369 especies de mamíferos con un 8.13% de endemismo, 1.616 especies de aves, de las cuales 14 son endémicas del Ecuador continental y 38 de Galápagos, 374 especies de reptiles que incluyen culebras, tortugas y lagartijas, 411 especies de anfibios con un endemismo del 50 al 70%, 775 especies de peces de agua dulce y 600 de agua salada. Los siguientes son algunos de los criterios que se pueden referir como puntos de discusión de la problemática de la biodiversidad. Modelos de desarrollo económico-social implementados por los gobiernos de cada país que incentivan la destrucción o modificación de los hábitats de especies de flora y fauna, explotación excesiva de los recursos, la introducción de especies exóticas que amenazan a la flora y fauna naturales por predación, competencia o alteración del hábitat natural, los monocultivos agroindustriales que se dan por intereses económicos principalmente, y la contaminación. Los datos disponibles indican que desde el año 1600 se han extinguido 724 especies. Actualmente están en peligro unas 3.956 especies, 3.647 son vulnerables y 7.240 son consideradas raras. La pérdida de la biodiversidad podría afectar decisivamente a las bases genéticas necesarias para el mejoramiento y mantenimiento continuo de las especies que actualmente se utilizan y privarnos del aprovechamiento potencial de los descubrimientos biotecnológicos. En conclusión, se puede notar que países megadiversos, con una gran responsabilidad cultural e internacional con respecto a su biodiversidad, sufren mucho por la enorme pérdida que están teniendo gracias a los diversos factores que la afectan, como la deforestación, la modificación o destrucción de hábitats, etc.